Muy bien. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a los medios por haber venido en un día fallero como hoy a esta rueda de prensa. Bueno, el motivo de la rueda de prensa es conocido, es la confluencia de Podemos en Guanyem, que ya fue anunciado la semana pasada por Podemos y que hacemos a partir de hoy oficial, ¿no? Es un momento que cierra un proceso que ha sido muy largo. Guanyem se ha constituido como una plataforma ciudadana para concurrir a las próximas elecciones y Podemos ya ha cerrado también su proceso de construirse como partido político y finalmente pues tenemos un acuerdo para concurrir juntos a las próximas elecciones municipales en la ciudad de Valencia, ¿no? Guanyem es más que Podemos, ¿no? Guanyem es un proceso ciudadano que lleva construyéndose eso desde hace meses y que hoy confluimos con Podemos, ¿no? Sobre todo de programa. Estamos ya en fase de redacción y ahí estamos incorporando el trabajo previo realizado tanto en Podemos, de manera muy seria y muy trabajada, como en los ejes temáticos de Guanyem. Entonces ahora estamos llevando ese programa a un documento que incorpore lo trabajado con gente tanto de Guanyem como de Podemos para elaborar un programa electoral de cambio para esta ciudad, ¿no? También a nivel de los barrios, donde los círculos de Podemos pues, van a pasar a desempeñar un papel fundamental en la elaboración de propuestas. También a nivel organizativo nos estamos coordinando para preparar la campaña electoral, ¿no? Estamos creando un comité de coordinación de la comunicación de la campaña. En ese sentido, este apoyo político de Podemos en el marco de Guanyem fortalece y confiamos en que arrastre el caudal de votos necesario para propiciar un cambio en la ciudad de Valencia, ¿no? Desbordamiento del bipartidismo que es cada vez más necesario y que tiene que ver fundamentalmente con la regeneración de la vida pública. Y ahí es donde precisamente Guanyem se ha dotado de las herramientas potentes y necesarias para ello, concretamente alrededor de su código ético, ¿no? Donde, como sabéis, pues, habla de renunciar al aforamiento judicial por parte de nuestros cargos electos, la posibilidad de revocación y las limitaciones de salarios y de mandatos, ¿no? Y luego también pensamos que esto tiene implicaciones a nivel de Comunidad Valenciana, porque Valencia, en términos tanto electorales como simbólicos, no puede quedar en manos de la derecha si se aspira a generar un cambio en la Generalitat de Valencia. Podemos, pues creo que ha demostrado que ha hecho una apuesta fuerte por una opción ganadora como es Guanyem Valencia. Y por mi parte nada más, toca a ti, Jaime. Gracias, Jordi. Desde Podemos, desde la asamblea Si se puede, en octubre pasado, definimos en nuestra hoja de ruta política que de cara a las elecciones municipales buscaríamos la confluencia con candidaturas de unidad popular. Son espacios que ellos mismos desbordan la lógica del partido, y desbordan la lógica del partido porque se ponen al servicio de la ciudadanía. Nosotros habíamos marcado como requisito para definir que era esto de una candidatura de unidad popular, tres cosas: el protagonismo ciudadano, el hecho de que cualquier persona pudiese acceder a cualquier puesto dentro de unas primarias, dentro de esas primarias, y el hecho de que hubiese un código ético compatible con el de Podemos, desplazando cualquier tipo de lógica o de inercia partidaria previa a Podemos dentro de Guanyem, pues que fundamentalmente aporta tanto el capital simbólico que puede haber ganado durante este tiempo, como toda la gente que ahora mismo está implicada para poder tratar de desarrollar un proyecto ganador. Eso significa que nosotros lo que vamos a hacer dentro de Guanyem es sumar como uno más. No va a haber una lista de Podemos, no va a haber una marca blanca de Podemos. Lo único que va a haber va a ser la colaboración estrecha de toda la gente que en Podemos quiere un cambio político en esta ciudad. La importancia de los círculos de Podemos: ahora mismo hay más de 22 círculos activos en toda la ciudad de Valencia que tienen una gran capacidad movilizadora en barrios, y creo que Guanyem va a ser seguramente la pieza clave para decantar las fuerzas en un sentido distinto a lo que se lleva manteniendo ya desde hace, cuesta decirlo, prácticamente un cuarto de siglo en esta ciudad. No sé si tenéis fechas, calendario para iniciar los procesos de primarias, ¿cómo sí va a ser Mira, os cuento. En este momento está abierto el periodo de inscripción de votantes desde el 9 de marzo
y desde el viernes pasado está abierto el periodo de inscripción de candidaturas, que se cerrará este viernes día 20. O sea, todas aquellas personas que quieran concursar como candidatas tienen hasta el viernes para hacerlo. El 21 se publicarán las candidaturas y empezará la campaña electoral de primarias. Habrá una votación diferenciada a candidatos a alcaldables y a concejales. La integración de Podemos en la que hacéis hoy significa que no hay otros partidos interesados, porque parece que estáis en conversaciones con Compromís y con Esquerra Unida. Finalmente no va a haber acuerdo con ellos, ¿verdad? A ver, el tema con Compromís con Esquerra Unida está paralizado, no ha habido más progreso. La semana pasada prácticamente quedó en el aire, pero bueno, por nuestra parte las puertas siguen abiertas, y luego hay otros partidos como PACMA, Recortes Cero, Red, que sí que están interesados y seguimos hablando a ver de qué manera pueden confluir en este espacio. ¿Ya habéis decidido el nombre con el que concurriréis a las elecciones o todavía estamos...? Todavía no. Es una cuestión más legal, administrativa, y en cuanto la resolvamos, tenemos ahí varias opciones. En cuanto la resolvamos y tengamos seguridad de cuál va a poder ser nuestro nombre, lo anunciaremos rápidamente. Y en el tema de las primarias y las listas, igual que a veces se hace un apaño, por decirlo de alguna forma, para que haya paridad de hombres y mujeres, ¿se va a hacer algo parecido también para que esté Guanyem y Podemos o algo así? ¿O va a ser totalmente abierto y como elija la gente? Sí, o sea, sí que habrá el tema de la paridad. O sea, serán listas cremallera, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-hombre, eso clarísimo. Pero tema de Podemos no, o sea, cuotas de ningún tipo, apaños de ningún tipo. Respecto a las autonómicas, ¿tenéis algo decidido? ¿Vais a concurrir? ¿No vais a concurrir? ¿Es un tema que tiene que dirigir la Dirección Nacional? ¿Es pronto? ¿No es pronto? ¿No vais a tener...? Con respecto a las autonómicas de Podemos. Sí, de todos, quiero decir. Podemos va a concurrir por separado y de forma autónoma a las elecciones autonómicas. De hecho, actualmente se está